Para terminar el diagnóstico de la bocina que hemos estado diagnosticando, de acuerdo al análisis que realizamos, esta es la tarjeta de la fuente y habíamos determinado que en este conector que alimentaba a este módulo, pues de aquí no salía el voltaje de alimentación. Estuvimos rastreando, sospechamos de estos capacitores, los reemplazamos porque no contábamos con un Vericap que nos permitiera verificar si en realidad estaban bien o mal. Entonces, cuando eso sucede, pues optamos por el reemplazo. Entonces los reemplazamos, el problema no se corrigió. Y estuvimos rastreando todo el voltaje hasta que llegaba acá, a la entrada de la fuente de alimentación. Aquí es donde está la entrada de la fuente de alimentación, este es su conector. Y estuvimos midiendo voltajes en los capacitores de entrada. Los capacitores son unos puntos de referencia, de tal manera que solo el capacitor que estaba conectado directamente a la entrada de la fuente es el que tenía el voltaje, pero los demás capacitores no. Entonces, haciendo el seguimiento de la entrada de voltaje de la fuente, llegamos a donde está el conector del interruptor de encendido. Y ahí nos dimos cuenta que si medíamos en un extremo sí teníamos el voltaje y en el otro extremo no teníamos el voltaje aún, y cuando el interruptor estaba en modo encendido. De ahí que optamos por retirar el interruptor, lo desconectamos de aquí y lo reemplazamos para hacer una prueba que es válida. Recuerden que un interruptor no es más que un conductor. Entonces reemplazamos el interruptor por un tornillo. Ese es un método práctico. Aquí en el conector es donde pusimos el tornillo para que el tornillo hiciera contacto con las dos terminales de conexión. Y cuando hace contacto con esas terminales es cuando enciende el equipo. Como en este momento se los voy a mostrar. Cómo es que enciende aquí. Aquí se ve que ya encendió. Bueno, ahí ya se apagó porque se zafó el tornillo. Y entonces aquí yo les voy a hacer la prueba con el interruptor original. Observen cómo lo ahí está encendido, lo apago, lo enciendo y no enciende. Observen. Aun cuando el indicador aparentemente dice que está encendido, pero el módulo acá, no enciende. Entonces aquí estoy colocando el interruptor original, Ahí ya encendió, sigue encendiendo, ahí ya no encendió. Entonces acá lo que hacemos es reemplazar el switch, el interruptor de encendido. Observen cómo ahí enciende el sistema. Apago, enciendo, enciende correctamente, apago, enciendo. Y ahí es donde me di cuenta del problema de esta bocina. El problema de esta bocina no era más que el interruptor de encendido. Ahora, voy a apagar aquí porque quiero mostrarles algo bien interesante, En clase, nosotros hemos dicho cómo es que funciona un interruptor. Y también en clase hemos dicho que un interruptor, bueno, como se considera un conductor, lo comprobamos aquí con el probador de continuidad. Entonces yo tomo mi instrumento en modo probador de continuidad. Coloco ahí
las terminales de conexión. En modo apagado, obviamente está abierto, por eso me marca OL fuera de límite. Enciendo y me da 0.5. Aparentemente este interruptor funciona correctamente, pero resulta, ahorita no estoy haciendo una prueba de continuidad, pero cuando está montado en la bocina, aquí, estas tarjetas consumen una intensidad de corriente y este interruptor por dentro o puede estar sucio o ya puede estar desgastado. Cuando hay ese consumo de intensidad de corriente no hace contacto, por eso no enciende. A veces sí hace contacto, por eso sí enciende. Entonces hay dos opciones. Una, destaparlo, verificar si es pura suciedad, lo limpiamos, lo ensamblamos y queda corregido el problema. Pero si las láminas que hacen contacto aquí adentro ya están fundidas, porque luego se calientan tanto por falso contacto, se calientan tanto que se funden, ahí ya no hay opción más que reemplazar el interruptor. Y con eso ya queda nuestro servicio a nuestra bocina amplificada que a veces se encendía y a veces no.